Bueno, vamos a continuar. Oremos. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por traernos a este lugar, por darnos la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra, de comprender tu palabra, Señor, y estar aquí unánimes juntos, Señor, reunidos en tu nombre, como dice tu palabra, congregándonos fielmente, Señor, a ti, Dios Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre. Que esta palabra del día de hoy sea palabra tuya, que esta palabra nos alimente, nos fortalezca y nos dé, Señor, lo que necesitamos, Padre, para continuar en tus caminos. Nos dé el valor, nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que podamos refugiarnos bajo tus alas, Señor, bajo tu protección, bajo tu guía. Quedamos en tus manos, Padre amado. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer en segunda de Timoteo, por favor, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al 7, pero vamos a estudiar el 3 hoy. Amén. Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces hemos comenzado este tiempo de estudio de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, este segundo libro o carta, y leíamos hace como 15 días más o menos del versículo 1 y 2, donde estudiábamos según las escrituras, según lo que el Señor nos ha hablado, que hablábamos de los apóstoles, ¿no? Y veíamos que Dios en su infinito amor y su infinito poder daba instrucciones, digamos que primero a su siervo fiel Pablo y de su siervo fiel, pues a Timoteo, ¿no? Pero con lo que estudiamos vimos que el apostolado es algo que, o es un ministerio que ya terminó. Veíamos que el último apóstol, nombrado en la palabra de Dios como también el último apóstol, fue el apóstol Pablo, amén. Y que ni siquiera él, digamos, disponía a llamarse a sí mismo apóstol. Decía que él era inferior a los otros apóstoles, en el sentido de que él había sido como un abortivo, como un apóstol no esperado, por decirlo así. Incluso esa palabra de abortivo viene del griego del original ectroma, que quiere decir nacido fuera de tiempo o nacido prematuramente, que es en realidad como el llamado del apóstol fue fuera del tiempo de los apóstoles, ¿sí? Por eso se denomina así como ese abortivo, con esa palabra que en el original significaba lo que le acabo de decir. Pero por eso fue que no fue contado entre los 12 apóstoles, porque fue un apóstol extra que dio el Señor como instrumento, ¿no? Recuerden que fue un instrumento escogido por el Señor y fue un instrumento tremendo, porque como lo veíamos en ese estudio, el apóstol escribió alrededor de 13 de los libros que contemplan el Nuevo Testamento, o sea, y fue el más usado por el Señor para instruir su palabra y que hasta hoy en día alrededor de
digámoslo así, con la última carta como de 1950 años, aún se usa los escritos del apóstol Pablo para la edificación de la iglesia. Amén. También vimos a la luz de la palabra que hay unos requisitos para ser apóstoles, los cuales el apóstol Pablo cumplió. Entre ellos era que fuera un apóstol llamado por el Señor Jesucristo, así como los anteriores apóstoles fueron llamados por el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo. Y es más, uno de los requisitos que estudiábamos también o que vimos era que el apóstol debía debía haber convivido con el Señor Jesucristo, es ser testigo del ministerio del Señor Jesucristo, que a la luz de la palabra del apóstol Pablo no estuvo directamente con el Señor Jesucristo en ese tiempo, pero sí caminó en tiempo después, que lo vimos ahí en varios versículos de ejemplo, que se mencionaba que el apóstol Pablo tuvo encuentros con el Señor Jesucristo y unos encuentros sobrenaturales, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo ya había ascendido al reino de los cielos, pero se le presentaba al apóstol para instruirlo y para edificación. Amén. Entonces vimos que el apóstol cumplía con esos requisitos y no como hoy en día estos algunos llamados apóstoles o autodenominados apóstoles también, que realmente van en contra de la palabra de Dios. E incluso hasta usan nombres, hoy en día se autodenominan arcángeles y querubines y un poco de cosas que se sale del contexto de la palabra, ¿no? Entonces es algo tremendo. Entonces, a la luz de la palabra, eso termina siendo hasta blasfemia, ¿no? Hasta pecado. Tremendo eso que hacen. Hasta quieren llamarse diositos, ¿no? No sé si los recuerdan, pero bueno. Pero ahora vamos a ver este versículo 3, que dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces el apóstol destaca la importancia de servir con una conciencia limpia, porque lo que dice ahí, sirvo desde mis mayores con limpia, ¿qué? Conciencia. ¿Sí? Entonces es muy, digamos, para uno como creyente, es muy importante que tengamos una conciencia limpia, que refleje el carácter de Cristo, que refleje nuestra integridad como cristianos, ¿sí? Esa integridad y sinceridad. Entonces, de este apóstol, a partir, lógicamente, no estamos hablando de toda su vida, porque antes de Cristo, él era el peor, por decirlo así, ¿no? Era el perseguidor de la iglesia, el que los consentía con los asesinatos, el que tenía cartas para ir a llevar allá, para arrestar a los cristianos y hacerles un poco de tremendas cosas que se hacían en esa época. Y entonces vemos que no se habla de toda la vida de Pablo, pero sí en su vida en Cristo, que es lo que realmente importa. O sea, no importa ya nuestra vieja manera de vivir. Ahora lo que importa es nuestra vida en Cristo, nuestra nueva vida. Porque dice la palabra de Dios que ahora somos nuevas, ¿qué? Criaturas. Amén. Entonces, en esa nueva vida del apóstol Pablo, decía que él obraba con buena conciencia. Veamos ahí en Hechos capítulo 24. El libro de los Hechos capítulo 24, por favor. Versículo 16. Hechos 24, 16. Amén. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces Pablo aquí reafirma que él era una persona que tenía una buena conciencia, ¿cierto? Pero que era una conciencia que debía tener, digamos que delante, dice conciencia sin ofensa delante de Dios, primeramente, ¿cierto? Pero también dice delante de los hombres. Y esto implica esta conciencia o esto se enfoca en el testimonio, ¿no?
porque de lo que uno hace, de las acciones que hace, es como las personas lo pueden percibir, ¿no? Uno no puede mirarle las conciencias a ustedes porque están muy oscuras, muy negras, no me digas. No, no les puedo ver las conciencias porque es algo que no se ve, ¿verdad? Pero, pero si vemos, es algo que al mismo tiempo como que se refleja, ¿cierto? En las actitudes, en el comportamiento, en las acciones, en los pensamientos. Entonces dice la palabra de Dios que también nosotros debemos de andar con esa limpia conciencia. Entonces, esa limpia conciencia le permitía a Pablo tener confianza para acercarse a dónde? Al trono de gracia, delante del Señor en oración, claro está. Y, eh, y era un testimonio de su devoción y fidelidad, amigos. Y eso es precisamente lo que ahora la palabra de Dios tiene que hacer con nosotros, de que tengamos nosotros los creyentes una buena conciencia, que nos permita tener esa devoción, fidelidad y confianza de podernos acercar a Dios. Amén. Y que sí, que estamos en ese camino, claro está. Vamos hacia adelante con el Señor, pero también debemos ser esforzados y valientes, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de esforzarnos por serle fieles al Señor, porque pecar es tan fácil, pero arrepentirse también es tan difícil. Y que debemos reconocer el pecado que aún mora en nuestras vidas. No reconocerlo a grito entero, porque si no aquí nos demoramos todo el día. Pero sí en el sentido de reflexionar en nuestra vida, ¿no? De analizarnos y decir, yo todavía digo mentiras, yo todavía hago cosas indebidas, todavía tengo malos pensamientos, todavía murmuro, chismeo, hablo, pienso, digo, hago, ¿sí? Pero que tengamos esa conciencia de que nos arrepentimos de ese pecado, de que aún pecamos, ¿no? Porque no hay nadie que pueda decir, no, yo no peco en nada, ¿no? Tener esa conciencia y una conciencia libre de culpa, pero esa nos hace libre de culpas es cuando reconocemos nuestro pecado, nos acercamos al trono de gracia, le pedimos perdón al Señor y Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Entonces se quitan esos obstáculos y entraremos con más confianza a la presencia de Dios. Amén. Ahí en Hechos, pero en el capítulo 23, unas hojitas de atrás, por favor, el versículo 1. Porque Pablo estaba hablando de sí mismo, pero en el capítulo 24 se estaba defendiendo ante Félix. Y ahorita está exponiendo en este capítulo 23 su defensa ante el concilio. Hechos 23:1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al fijamente el concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. Tremendo poder decir eso, ¿no? Con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y si vemos su antigua manera de vivir, no es que hubiera sido terrible, ¿no? O sea, era fariseo de fariseos, ¿no? Hebreo de hebreos, predicador de la palabra, maestro de multitud, pero no tenía que ser, ¿sí? Pero estaba como en el camino del Señor hasta antes de Cristo, ¿no? Que el camino del Señor hasta antes del Señor Jesucristo, pues era el judaísmo, ¿no? Pablo testifica ante el concilio que su vida ha sido recta delante del Señor. Y esta declaración resalta su confianza y en su vida y que ha sido guiada por el camino del Señor Jesucristo. Su vida fue notable, ¿no? Y tiene esa clara conciencia, fidelidad al ministerio que el Señor Jesucristo le había dado. Y eso es lo que también nosotros debemos ser esforzados, tener ese mismo carácter. Digamos que la palabra de Dios dice que todos hemos sido llamados, ¿cierto? Por el Señor. Y primeramente predicar su palabra a llevar el Evangelio al Señor Jesucristo, por donde quiera que estemos. Y empezamos con qué? Con el testimonio. Entonces, con el testimonio es que empezamos nuestra vida. Entonces, debemos ser esforzados y valientes para dar un buen testimonio. Y,
Y en realidad digamos que esto no es algo tan fácil, ¿no? Porque el pescado, el pecado está ahí, es tan, como les decía hace un momento, es tan fácil pecar, pero es tan difícil a veces, digamos, reconocer el pecado, arrepentirse y no caer. Es realmente difícil, pero debemos ser esforzados y valientes, cada vez más ser esforzados y valientes. Y tampoco ser orgullosos de decir, ah, no, pero es que yo tengo una conciencia tranquila, yo no peco, yo no hablo, yo no chismeo, yo no digo mentiras, yo no soy desobediente. eh, pero ¿qué pasa? Que a veces no perdonamos, ¿sí? O sea, puede que uno esté fiel en todo, pero tiene un rencor de algo de hace años. Ahí ya la embarró, ¿sí? Ahí ya es culpable, ¿cierto? Que es fiel en todo y desobedece una instrucción, bien sea de Dios o de alguien o del jefe o de algo. O sea, lógicamente que no vaya en contra de la palabra de Dios, pero debemos obedecer. Y, y que ahí ya está desobedeciendo, ahí ya está pecando en algo. Entonces, así, con un sinnúmero de cosas que se puede uno quedar todo el día analizando y mirando que uno hace y que debe reconocer. En Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16. Amén. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Medio tremendo, ¿no? Porque dice, teniendo buena conciencia de lo que murmuran o de lo que hablan mal de uno, realmente sea falso, ¿no? Primera de Pedro 3, verso 16. Porque sí, uno puede jactarse en decir, ah, es que yo no hago eso, de lo que están hablando, pero y si es verdad, ¿cómo va a quedar, no? Tremendo, por eso dice acá, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean, perdón, avergonzados los que calumnian vuestra conducta, vuestra buena conducta, ¿no? Si uno se conduce bien y si hablan mal de uno, eh, y lógicamente si es falso el testimonio, pues uno debe seguir con su buena conciencia, con su conciencia tranquila. Pero terrible es cuando de lo que están diciendo viene a ser verdad. Entonces, es de lo que debemos cuidar nosotros. Em, entonces, si en algo debemos, digamos que, o a lo que hemos sido llamados en nuestras vidas, es arrepentimiento. ¿Sí? Em, y debemos reconocer también nuestros pecados, nuestros errores, nuestras falencias, porque a veces dicen, no, eso es puro chisme, no sé qué, pero cuando el río suena, piedra lleva, dicen por ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las cosas. Ahora, en la segunda parte del versículo que estábamos estudiando, no lo busquen, yo se lo leo. Dice, habla el apóstol a Timoteo, dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahora sí busquemos Efesios 6:18. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que así como el apóstol en sus oraciones que eran de noche y día, se acordaba de Timoteo, perdón, y le decía, lloraba por él delante del Señor. Asimismo tenemos que hacerlo de unos por los otros.
ahí en Efesios 6:18. Amén. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces Pablo nos enseña la importancia de orar, ¿qué? Por todos los santos, los unos por los otros. Amén. Entonces es una expresión de amor al prójimo cuando oramos por ellos, cuando oramos por las personas que nos rodean. Y es más una expresión de amor por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, por el mismo Señor Jesucristo cuando oramos los unos por los otros. Entonces, Pablo oraba constantemente por Timoteo, en sus cartas está escrito que oraba constantemente por la iglesia, por todos los apóstoles, por todos los creyentes, y eso es algo que también debemos hacer nosotros. Debemos ayudarnos en oración los unos por los otros, acordarnos de nuestras oraciones de eso. En Colosenses capítulo 4, ahí más adelantico, unos libros más adelantico, Colosenses 4:12. Amén. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo también nombraba a un Epafras, que era un siervo del Señor y que dice que oraba diligentemente por los demás hermanos en Cristo. Amén. Entonces, que tenía un tiempo de oración. Entonces, la oración no es algo que no debe ser algo que usemos para nuestro propio beneficio. ¿Sí? Porque normalmente cuando uno ora empieza como pollito, ¿no? Pío, 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 y pida para uno y no sé qué, y guárdame y cuídame y sáname y bendíceme y con las ovejas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que debemos orar unos por los otros, amén. Que debemos pues nosotros procurar pedirle al Señor por los demás. ¿Sí? Es más, la palabra de Dios dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas nos serán dadas por añadidura, amén. Entonces, sí. Uh-huh. Sí. Amén. Amén. Sí, precisamente porque, ¿qué pasa? Que nosotros, siendo creyentes, pero aún somos débiles, hay que reconocer nuestra debilidad en el Señor. Y entonces, por eso, en nuestras oraciones por los demás, tenemos que buscar que estemos firmes y que estemos, ¿no? No, Señor, que fulanito esté firme en el Señor, porque no sé qué, y uno que, no, pues también uno debe buscar su firmeza, ¿no? No volverse orgulloso, no, ese pobre pecador, como oraba el publicano ahí orando y el otro sí oraba de otra manera, ¿no? Pero bueno, y que seamos perfectos delante del Señor y completos en Cristo, amén. Y sí, que uno habla de esa perfección y uno, o sea, eso es la perfección es llegar al carácter del Señor Jesucristo. A esa, como dice, una vara muy alta tenemos nosotros de ejemplo y de cambio que tenemos que lograr. Lógicamente no la lograremos sino hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y convierta este cuerpo mortal en ese cuerpo inmortal que Él quiere, como dice la palabra, en un cuerpo glorificado. Ahí alcanzaremos la perfección. Antes no. Pero sí debemos ser, ¿qué? Esforzados y valientes para lograrlo. Entonces, como les decía también, es un llamado esta palabra a orar los unos por los otros,
a orar por el prójimo, es más, o sea, debemos orar por la iglesia, por el prójimo, por las otras iglesias, por los creyentes, por la familia. Y dice, es más, el Señor Jesucristo decía que debíamos orar hasta por nuestros enemigos, a las personas que nos persiguen, que nos ultrajan, que nos maltratan. Es decir, que en este sentido, sea presente o pasado, que alguien nos ha maltratado, debemos orar por esas personas y perdonarlas, claro está. Y orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Así como oraba el apóstol Juan, que caiga fuego del cielo y los consuma. No, mentiras, así no. Así no debemos orar por ellos, ¿no? Debemos orar que Dios los guíe, que tenga misericordia y que los guíe el camino del Señor al arrepentimiento, para que cuando sea el tiempo no se pierdan, sino que también tengan vida eternamente. En el libro de Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, 2. Amén. Gálatas 6, 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, incumplir así la ley de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando oramos los unos por los otros? Que sobrellevamos las cargas los unos por los otros. Entonces uno ve al hermano en dificultades, uno ora porque Dios obra en esas dificultades. ¿Sí? Uno ve al hermano en necesidad, debe orar por el hermano en necesidad. ¿Sí? Entonces es esa necesidad de llevar la carga los unos con los otros, de ayudar a los demás en oración, claro está. Claro, si tenemos una forma de aliviarle la carga, digamos, con alguna ayuda, con de alguna forma, algún consejo o algo, claro, hay que hacerlo. Pero la principal ayuda que debemos tener es en oración. Amén. Para que esas cargas se alivien. Entonces es como llevar algo pesado. Si lo lleva uno solo, le es más difícil llevar esa carga. Pero si lo llevan dos o tres o más, pues mucho más fácil para todos llevar esa carga por el camino. Entonces, así mismo es la oración y así mismo es la vida. Nosotros los unos por los otros debemos orar, debemos pedir, debemos acudir a la presencia del Señor y debemos respaldarnos en oración. Amén. En Colosenses capítulo 1. Versículo del 9 al 10. Colosenses 1, 9 al 10. Amén. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de conocimiento, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, lleno de fruto, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de quién? De Dios. Entonces, aquí Pablo muestra que debemos tener una ferviente oración por la iglesia. ¿Sí? Primero que sean llenos, y los unos por los otros, dice, llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, nuestra oración por el prójimo, por los demás, por la familia, por los amigos, por la iglesia o por las dificultades de las personas, como lo decíamos hace un momento, pero tenemos que sea primordial que la persona se afirme en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Que seamos todos llenos del conocimiento de Dios y el conocimiento de su perfecta voluntad que está en la palabra del Señor. Amén. Entonces debemos incluir en nuestras oraciones y enfocarse mucho en ese crecimiento espiritual de los demás. Y recuerden que, como les decía, tampoco no es solamente orar, orar es muy importante, pero es en el sentido que también debemos, si podemos tener la oportunidad de aconsejar, de decir, de darles una ayuda o lo que esté en nuestras manos, pero
pero también es muy fundamental ese crecimiento espiritual. Amén. Y dice en el 10, para que andéis como es que digno del Señor. Amén. Entonces, como les decía hace un rato, o sea, nosotros podemos estar dando un testimonio malo y puede que nosotros pensemos que estamos dando buen testimonio, pero es mayor complicación cuando realmente el testimonio que estamos dando y que lo que van a decir, a murmurar y que es verdad. Entonces es ahí cuando nosotros debemos analizarnos y arrepentirnos del pecado y andar como es digno del Señor. O sea, que sí, que estamos en el camino, que nos estamos esforzando, que, que estamos siendo edificados, que estamos congregándonos, que estamos encaminándonos con el Señor, sí, pero debemos aprender a dar buen testimonio, porque tenemos que acordarnos que nuestra mirada, cuando estamos en Cristo, no es solo los de la iglesia, ¿no? Ni solo la familia. La gente de afuera, cuando se entera que uno es cristiano, está pendiente. Está ahí como con la libretica mirando a ver qué está haciendo uno, ¿no? Como, no, y este no que es cristiano y véalo ahí tomando. Si no, y este que tanto que habla de Dios y véalo ahí, ahí se robó las vueltas, ¿sí? Son cosas que nosotros debemos aprender a cambiar en nuestras vidas. Amén. En Santiago capítulo 5, versículo 16. Cinco 16. Amén. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orando unos por otros para que seáis sanados. La oración la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces Pablo, digamos que aquí habla también el apóstol Pablo y muestra la oración de la iglesia los unos por los otros, pero dice que la oración entre creyentes tiene poder. ¿Sí? O sea, si nos apoyamos en oración por la enfermedad, por ejemplo, dice acá, y orar unos por otros para que sean sanados. O sea, debemos orar los unos por los otros en medio de cuando hay enfermedad, cuando hay dificultad, cuando hay escasez. Y es más, debemos orar los unos por los otros también cuando hay abundancia, porque a veces la abundancia es un impedimento para que nosotros estemos fieles y firmes con el Señor. ¿Sí? Porque cuando hay problemas, aquí estamos de rodillas todos los días. Pero cuando todo anda bien, es cuando nos olvidamos del Señor. ¿Sí? Entonces, no, que tenemos buena estabilidad económica, entonces no hacemos sino pasear, viajar, disfrutar, no sé qué. No, y no estoy diciendo que sea malo disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da, ¿no? Pues para eso nos las da, para que disfrutemos, pero que tenemos que aprender a disfrutar de esas bendiciones. Porque ¿qué sacamos nosotros, como dice la palabra de Dios, con ganar el mundo y perder nuestra alma? Entonces, por eso es que debe ser equilibrado. Por eso es que decimos que es muy importante congregarnos y no dejar de congregarnos. Y que si por alguna razón uno quiere sacar un domingo para sacar el fin de semana, ir a hacer un viaje, una visita o algo, está bien. Pero no es un domingo ni cada 15 ni cada 20, no, o sea, tiene que ser algo controlado porque si no, ¿de qué nos vamos a alimentar para fortalecernos en el Señor? Porque claro, nuestro mayor alimento no debería ser en la congregación porque aquí pasamos 2 horas a la semana o máximo 4 horas los que vienen los miércoles, pero el resto del tiempo es en comunión personal con el Señor y llenura personal con el Señor. Entonces es ahí donde debemos tener cuidado con nuestro comportamiento. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, un versículo muy largo. 5. Primera Tesalonicenses 5, 17.
Dice, orar sin cesar. ¿Hay algún César aquí? No, menos mal, porque si no tocaba sacarlo. No, dice, se refiere a orar constantemente, ¿sí? A estar en un tiempo de oración. Entonces Pablo enseña que la oración debe ser una continua práctica diaria para fortalecer ¿qué? Nuestra relación con Dios, ¿sí? En una actitud constante de dependencia y comunión con Dios. Porque debemos reconocer que lo que el Señor permite en nuestras vidas no es por lo esforzados que somos, no es por lo que trabajamos tanto, no es porque me esfuerzo y pongo, no, es porque Dios lo permite en nuestras vidas. ¿Sí? Así sea el salario de nuestro trabajo, eso no es porque lo trabajamos, es porque Dios lo permitió. Entonces, cuando aprendamos a reconocer todas esas cosas en nuestras vidas y a reconocer la dependencia de Dios y a poner primeramente a Dios en su lugar, es el que Él va a encargarse de mejorar todas nuestras situaciones. Amén. En Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 9. Amén. Dice Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amén. Dice que sin cesar. Entonces Pablo también habla ahí de orar los unos por los otros, que es algo fundamental, ¿no? Y dice, eh, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, mención los unos por los otros en nuestras oraciones. ¿Sí? Y que no sea algo que nosotros, no, yo estoy orando por usted, hermano, usted no se preocupe, no sé qué, yo estoy orando también por usted, no, porque se vuelve algo como una vanagloria, un autorreconocimiento, y no, testigo me es Dios, y Dios debe ser nuestro testigo. No estarlo publicando a Raimundo y todo el mundo que uno ora por los demás y por esto y aquello, no. Eso es algo entre Dios y nosotros. ¿Sí? O sea, una comunión que decir que debe ser evidente y que si es necesario a veces uno pedir que oren por nosotros, que nos ayuden en oración por motivos o circunstancias específicas y también orar unos por los otros, pero debe ser algo que sea en comunión con el Señor. Amén. En Filipenses capítulo 1, verso 3 al 4. Filipenses 1, 3 al 4. Amén. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Amén. Entonces aquí escribía el apóstol Pablo y con Timoteo esta carta y decía que daba a Dios gracias siempre que se acordaba de los hermanos de los filipenses a los que les estaba escribiendo esta carta. Pero dice que rogando con gozo por todos vosotros. O sea, tiene que haber también un gozo en nosotros, en la adoración en los unos por los otros, ¿no? No que estemos contentos con lo mal que le ha ido al hermano y que por eso lo estamos apoyando en oración, no. Sino que estemos contentos porque Dios es el que obra, Dios es el que ayuda, Dios es el que sustenta, el que sostiene y el que fortalece. Amén. Debemos de estar en ese gozo por el bienestar de los demás. O sea, y que no es algo como una obligación, no, es un privilegio que el Señor nos da para darle la gloria a Dios, primeramente por medio de nuestras oraciones y por medio de nuestra comunión los unos con los otros. Amén. En,
Y tampoco es nosotros orar solo por necesidad, ¿no? Sino que también orar por gratitud. Porque como les decía, así como cuando hay abundancia, a uno se le olvida en las cosas de Dios y se va alejando del Señor porque hay abundancia, también pasa en la comunión, en la oración, y es más cuando más debemos nosotros de estar en oración, estar en gratitud, ser agradecidos. Y ser agradecidos, como les decía, como hay que orar unos por los otros, ser agradecidos porque Dios obra en nuestras vidas, pero también porque Dios está obrando y bendiciendo a los demás. Amén. Para dejar un poco la envidia, porque a veces está esa cochina inmunda envidia. Dicen, no, es envidia de la buena, no sé qué carro, ojalá se pinche. No, pues, no, cosas que realmente se guardan en el corazón y que tenemos que reconocer. Porque a veces nos podemos hacer los más santos y que la aureola, pero debemos reconocer que a veces puede haber envidia y con cosas simples y sencillas. "Uy, no, este hombre, ¿cómo lo usa Dios? Qué envidia". Y pueden haber envidias de esa forma, ¿no? Entonces, en Hebreos capítulo 13, ya para finalizar, Hebreos capítulo 13, verso 18. 18. Hebreos 13, 18. Hebreos 13, 18 dice, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, aquí el escritor de esta carta estaba pidiendo oración por él, es decir, por el ministerio, es decir, que debemos orar por los pastores, deben orar por nosotros, por los pastores, por los líderes de la iglesia, o sea, es orar por todos, o sea, literal la oración unos por los otros se refleja hasta por todos, por el pastor Samuel, por Mile, por mí, o sea, de una manera que seamos como que cubiertos por sus oraciones, por los que sirven en la iglesia, los que hacen desde el aseo, los que están en la alabanza, de cosas que debemos pues nosotros orar los unos por los otros, porque todos necesitamos apoyarnos en oración y todos necesitamos apoyo y todos en algún momento podemos flaquear, caer, resbalar, ¿sí? Pero entonces nos levantamos los unos con los otros en oración. Amén. Eh, entonces debemos orar los unos por los otros. Entonces, ¿esto qué hace? Que fortalece nuestra comunión con el Señor primeramente en oración y fortalece a los demás, fortalece a la iglesia, fortalece al cuerpo de Cristo. Entonces ahí es donde la oración empieza a tener esa, digamos que ese resultado que debemos tener y empezamos todos a conducirnos, ¿qué? Bien en todo. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, agradecemos Señor tu palabra, agradecemos Señor este tiempo que hemos pasado a tu lado, Padre Santo, en el estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos ahora que esta palabra no quede vacía, Señor, sino que dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que esta palabra nos edifique, Señor, que esta palabra nos lleve y nos llene, Señor, de la conciencia en nuestras mentes, Padre, de que debemos honrarte y exaltarte con nuestras vidas, Señor, de que debemos tener una buena conciencia, pero para hacerlo tenemos que alejarnos del pecado y tenemos que luchar contra el pecado, Padre Santo. Por eso acudimos a tu presencia, acudimos a tu misericordia hasta ahora y te pedimos que obres en cada uno de nosotros, que obres en nuestros hermanos en Cristo, que obres en los presentes, en los que no han venido y aún más en los que se han ido y aún más en los que se han apartado, Señor, de tu presencia, Dios. Obra y ten misericordia de todos nosotros. Obra, Señor, y condúcenos por tus caminos preciosos, esos caminos que nos llevan a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Reafírmanos, Señor,
Confirma, Padre, tu palabra en nuestras vidas, Señor, y obra en cada uno de nosotros conforme a tu perfecta y santa voluntad, Señor. Que no se haga lo que nosotros queremos, sino que se haga lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.